La tigresa blanca estaba en el suelo cuando la serpiente la alcanzó. No hubo aviso previo. No hubo reacción a tiempo. El ataque ocurrió a plena luz del día, dentro de un zoológico en Brasil, en un área que debía estar controlada. La serpiente ya no estaba en su recinto. Horas antes, ese mismo animal había sido picado de forma accidental dentro de su espacio. La lesión no fue letal, pero alteró su comportamiento. Se volvió más reactiva, más impredecible. Ese cambio pasó desapercibido durante la revisión de rutina. La fuga ocurrió sin que el cuidador lo notara. La serpiente se desplazó por una zona de vegetación interna y llegó hasta el sector de los grandes felinos. La tigresa blanca se encontraba descansando. Su cría estaba cerca. No había tensión en el ambiente. No había alerta. El contacto fue por detrás. El cuerpo de la serpiente se lanzó y se cerró alrededor del cuello y del tórax de la tigresa en un solo movimiento. El agarre fue firme desde el inicio. La tigresa intentó levantarse, pero el peso y la posición del ataque lo impidieron. El aire empezó a faltar casi de inmediato. La constricción no fue rápida, fue constante. Cada segundo reducía la capacidad de respiración. La cría presenció todo. Se movía de un lado a otro, emitía sonidos cortos, intentaba acercarse, retrocedía. La madre seguía viva, consciente, pero inmovilizada. El margen de tiempo era mínimo. En lugar de huir, la cría salió del área y corrió hacia la zona administrativa del zoológico. Fue directamente hacia el cuidador con el que ya tenía contacto previo. No atacó. No se escondió. Se aproximó, se detuvo y miró hacia atrás repetidas veces, insistiendo. El cuidador entendió que algo estaba mal y lo siguió. Antes de continuar, un pedido rápido. Comenta desde qué país estás viendo este video. Dependiendo del lugar, el riesgo con serpientes cambia, las decisiones son otras y las consecuencias también. Cuando comentas, este contenido llega a personas que viven situaciones reales con animales peligrosos y necesitan entender este riesgo. Cuando regresaron al área, la tigresa ya estaba al límite. El cuidador avanzó con rapidez por el camino de tierra. La cría corría algunos metros adelante, se detenía, miraba hacia atrás y volvía a correr. Ese comportamiento no era normal. El animal no mostraba miedo, mostraba urgencia. Al entrar al sector de los grandes felinos, la situación quedó clara de inmediato. La tigresa blanca estaba en el suelo, de costado, con el cuerpo parcialmente levantado por una fuerza externa. Una serpiente de gran tamaño se encontraba completamente enrollada alrededor de su cuello y la parte superior del tórax. Los anillos musculares estaban cerrados. No había movimientos bruscos, solo presión constante. La tigresa seguía con vida. Los ojos permanecían abiertos. El pecho apenas se movía. Cada intento de respirar encontraba resistencia directa. Las patas delanteras hacían movimientos cortos, sin fuerza suficiente para liberar el cuerpo de la serpiente. La serpiente mantenía la cabeza baja, cerca del cuerpo de la tigresa. No reaccionó de inmediato a la presencia humana. Estaba concentrada en sostener la constricción. El cuidador retrocedió un paso. Sabía que cualquier acción impulsiva podía empeorar la situación. No había equipo especializado en ese punto. No había redes ni dispositivos de contención. Solo herramientas básicas usadas para el mantenimiento diario del zoológico. Otros trabajadores comenzaron a llegar tras el aviso por radio. La comunicación fue breve y directa. Una serpiente fuera de su recinto. Una tigresa inmovilizada. Tiempo crítico. La presión no disminuía. Los efectos eran evidentes. La respiración de la tigresa se volvía cada vez más superficial. La musculatura del cuello estaba rígida. La compresión impedía la expansión normal de los pulmones. La cría permanecía cerca. Emitía vocalizaciones cortas. Caminaba en círculos. No intentaba atacar a la serpiente. No se alejaba de la madre. Observaba. Uno de los trabajadores intentó tocar el cuerpo de la serpiente con una vara larga para provocar una reacción. La respuesta fue inmediata. La serpiente reajustó el agarre. Los anillos se cerraron con mayor firmeza. La tigresa perdió fuerza en las patas delanteras. Quedó claro que los intentos suaves no funcionarían. La serpiente no actuaba por hambre. Su comportamiento era defensivo y reactivo, agravado por el estrés de la picadura sufrida horas antes. Su respuesta neuromuscular estaba alterada. Reaccionaba con rigidez extrema. Cada segundo aumentaba el riesgo de colapso respiratorio. Los trabajadores se miraron entre sí. No había margen para el error. La siguiente acción debía ser precisa. La cría se alejó unos metros y volvió a vocalizar.
El tiempo se estaba agotando. El primer intento de intervención falló. Cada vez que alguien tocaba el cuerpo de la serpiente, la respuesta era inmediata. Los anillos musculares se cerraban con más fuerza. El ajuste no era continuo, era cíclico. Cada movimiento de la tigresa provocaba un nuevo cierre. Uno de los trabajadores se colocó a un costado para observar el ritmo de la constricción. La serpiente no apretaba de manera constante. Ajustaba la presión en intervalos cortos, sincronizados con los intentos de respiración de la tigresa. La tigresa empezó a perder coordinación en las patas traseras. El cuerpo presentó temblores breves. La cabeza lograba elevarse por segundos antes de caer nuevamente contra el suelo. La respiración se volvió irregular. El cuidador entendió que el tiempo había entrado en una fase crítica. Ya no se trataba de contener a la serpiente. Era necesario interrumpir la constricción. Sin equipo especializado, los trabajadores usaron lo que tenían a la mano. Barras metálicas de mantenimiento, palos de madera y una herramienta agrícola pesada fueron llevados al lugar. El plan fue directo y peligroso. Uno de los hombres se acercaría a la zona de la cabeza para limitar el movimiento. Los otros intentarían aplicar fuerza sobre los anillos externos, buscando romper la continuidad del agarre. La aproximación fue lenta. La serpiente detectó el movimiento. La cabeza se elevó unos centímetros. La lengua salió de forma rápida y repetida. El cuerpo respondió aumentando la tensión. Cuando la barra tocó el costado del cuerpo de la serpiente, la reacción fue inmediata. El agarre se reforzó. La tigresa emitió un sonido corto y apagado. El movimiento de las patas se detuvo durante varios segundos. Hubo silencio. Nadie retrocedió. Los trabajadores entendieron que no habría una segunda oportunidad si fallaban. La serpiente estaba decidida a mantener el control hasta el límite fisiológico de la presa. El cuidador avanzó un paso más y logró presionar la parte posterior de la cabeza contra el suelo. No fue una inmovilización completa, pero redujo la capacidad de reacción durante unos instantes. Ese tiempo fue suficiente. Los otros dos hombres aplicaron fuerza directa sobre los anillos musculares. Intentaron abrir espacio entre el cuerpo de la serpiente y el pecho de la tigresa. El esfuerzo fue físico, desordenado, sin técnica refinada, solo fuerza y urgencia. La presión comenzó a ceder de forma gradual. La tigresa logró inhalar de manera abrupta. El pecho se expandió por primera vez en varios minutos. El cuerpo aún no estaba libre, pero el colapso inmediato había sido evitado. La serpiente resistió. Intentó reajustar el cuerpo. Buscó mover la cabeza para recuperar un ángulo más favorable. El control todavía no estaba perdido. El enfrentamiento continuaba. La tigresa seguía con vida, pero el desgaste era evidente. El cuerpo permanecía inmóvil por largos segundos. La respiración había vuelto, pero era superficial. Cada inhalación exigía un esfuerzo visible. Los músculos del cuello y del pecho estaban rígidos, marcados por la presión prolongada. La serpiente no soltó por completo. Aunque parte del agarre había cedido, varios anillos seguían ajustados alrededor del torso. El animal no retrocedía. Estaba herido, alterado y aún respondía de forma defensiva. La cabeza se movía lentamente, buscando un nuevo punto de control. Los trabajadores mantuvieron la presión. Sabían que si aflojaban, la serpiente volvería a cerrar el cuerpo con más fuerza. No había margen para descanso. El contacto físico debía ser constante. Uno de los hombres sostuvo la cabeza contra el suelo con ambas manos, usando el peso del propio cuerpo para limitar el movimiento. La serpiente intentó girar, el cuello se tensó, la lengua apareció varias veces, rápida, nerviosa. Otro trabajador se posicionó junto al torso de la tigresa y empujó con un palo de madera entre los anillos, buscando crear separación. No era un movimiento preciso, era repetitivo, forzado, doloroso para ambos animales. La serpiente reaccionó de inmediato. El cuerpo se contrajo. Los anillos se desplazaron, tratando de recuperar la posición original. La presión aumentó de nuevo durante algunos segundos. La tigresa dejó escapar un sonido bajo, casi inaudible. La cría observaba a pocos metros. No se acercaba, no huía. Caminaba de un lado a otro emitiendo vocalizaciones cortas, constantes. El comportamiento indicaba estrés extremo. El cuidador gritó instrucciones simples. Nadie discutía. Cada acción era automática. La prioridad era una sola: impedir que la serpiente retomara la constricción completa. El sudor escorría por los rostros. Las manos comenzaban a perder fuerza. El esfuerzo físico ya duraba más de lo que cualquiera esperaba. En un nuevo intento, lograron abrir un espacio mayor entre el cuerpo de la serpiente y el pecho de la tigresa. El aire entró con dificultad, pero entró. El movimiento del tórax se hizo más visible.
La serpiente respondió con una sacudida violenta. El cuerpo golpeó el suelo. La cola se movió con fuerza. El control sobre la cabeza se volvió inestable por un instante. Ese segundo fue decisivo. Los trabajadores redoblaron el esfuerzo, aplicando toda la fuerza, asegurando que la serpiente no pudiera reajustar el agarre. La situación estaba cerca de romperse, para bien o para mal. La resistencia de la serpiente empezó a mostrar límites. El cuerpo ya no se movía con la misma precisión. Los anillos seguían firmes, pero la respuesta era más lenta. La picadura sufrida horas antes había alterado su coordinación. El desgaste físico comenzaba a pesar. Los trabajadores lo notaron. La presión sobre la cabeza se mantuvo constante. El hombre que la sostenía ya no intentaba moverla. Solo evitaba que se levantara. Cada vez que la serpiente intentaba girar, encontraba resistencia inmediata. Otro trabajador logró introducir una segunda herramienta entre los anillos del cuerpo. El espacio era mínimo, apenas suficiente para impedir que el tórax de la tigresa quedara completamente comprimido. La tigresa seguía respirando con dificultad. El pecho subía y bajaba de forma irregular. Los ojos permanecían abiertos, pero la respuesta a estímulos era lenta. El cuerpo no reaccionaba con fuerza. El agotamiento era extremo. La cría se aproximó un poco más. No interfirió. No atacó. Permaneció a corta distancia, observando cada movimiento. Las vocalizaciones continuaban, cortas, repetitivas. La serpiente intentó un nuevo ajuste. El cuerpo se desplazó algunos centímetros. Los anillos buscaron cerrar de nuevo. El movimiento fue torpe. No hubo la misma firmeza de antes. Los trabajadores aprovecharon ese momento. Aplicaron fuerza simultánea en dos puntos distintos del cuerpo. No buscaban separar completamente, buscaban romper el patrón de constricción. El efecto fue inmediato. La serpiente aflojó parte del agarre, no de forma voluntaria. Fue una reacción fisiológica. El cuerpo perdió continuidad en la presión. La tigresa aspiró aire de forma brusca. El pecho se expandió con mayor amplitud. El sonido de la respiración fue audible. El riesgo inmediato disminuyó, pero no había terminado. La serpiente aún estaba enrollada. Aún podía cerrar de nuevo si recuperaba control. Nadie se apartó. Nadie bajó la guardia. El cuidador dio una orden clara. Mantener presión. No soltar. No retroceder. La atención seguía concentrada en el punto más peligroso. El cuello. Cada segundo sin constricción completa aumentaba las posibilidades de supervivencia de la tigresa. Cada error podía revertir todo. La escena seguía al límite. La situación entró en una fase decisiva. La serpiente seguía enrollada, pero el control ya no era completo. El cuerpo mostraba señales claras de fatiga. Los movimientos eran más lentos. La fuerza aplicada en los anillos no tenía la misma continuidad. Los trabajadores mantuvieron la presión sin interrupción. El hombre que controlaba la cabeza ajustó su posición. Colocó el antebrazo sobre la parte posterior del cráneo y empujó contra el suelo. No buscaba dominar al animal. Solo impedir que levantara la cabeza lo suficiente para reorganizar el ataque. Otro trabajador se desplazó hacia la parte media del cuerpo de la serpiente. Introdujo la herramienta entre dos anillos y forzó una apertura mínima. El esfuerzo era constante. Los brazos temblaban. El sudor caía sobre el suelo seco. La tigresa permanecía inmóvil. La respiración seguía presente, pero era débil. El cuerpo no respondía a estímulos externos. El desgaste acumulado por la falta de oxígeno había reducido su capacidad de reacción. La cría se movía alrededor del grupo, manteniendo distancia. Emitía sonidos breves, insistentes. No se alejaba. La serpiente intentó un último reajuste. El cuerpo se contrajo de forma abrupta. Los anillos se desplazaron hacia el cuello. La presión aumentó durante un instante. Fue un intento reflejo, no coordinado. Los trabajadores reaccionaron de inmediato. Aplicaron fuerza simultánea en 3 puntos distintos. El control sobre la cabeza se mantuvo firme. La apertura creada en el torso no se cerró. El esfuerzo fue máximo. Los músculos de la serpiente comenzaron a ceder. No por decisión, por agotamiento. La continuidad del agarre se rompió de forma visible. Uno de los anillos se aflojó por completo. La tigresa logró una inhalación profunda. El pecho se elevó de manera evidente. El sonido del aire entrando fue claro, áspero, irregular, pero suficiente. Ese fue el primer signo real de liberación. La serpiente seguía en contacto, pero ya no tenía el control total del cuerpo de la tigresa. La presión se distribuía de forma desigual. El patrón de constricción había sido interrumpido. Los trabajadores no soltaron. Sabían que un retroceso prematuro permitiría a la serpiente reorganizarse. Mantuvieron cada punto de presión, cada herramienta, cada contacto físico. El equilibrio empezaba a inclinarse.
La liberación avanzó de forma irregular. La serpiente ya no podía mantener una constricción continua, pero seguía reaccionando a cada intento de separación. El cuerpo se movía por reflejo. Los anillos se abrían y cerraban sin coordinación clara. Los trabajadores mantuvieron la presión sin cambiar de posición. El control de la cabeza era clave. Mientras la cabeza permaneciera limitada contra el suelo, la serpiente no podía reorganizar el ataque. Cada intento de levantarla era bloqueado de inmediato. Uno de los anillos externos se soltó por completo. Ese cambio alteró el equilibrio del cuerpo de la serpiente. Parte del peso dejó de presionar el tórax de la tigresa. El espacio ganado permitió una respiración más amplia, aunque todavía inestable. La tigresa reaccionó. Una de las patas delanteras se movió con lentitud. No fue un intento de ataque, fue una respuesta involuntaria al ingreso de aire. El cuerpo seguía débil, pero había signos claros de conciencia. La cría se aproximó unos pasos más. Se detuvo a corta distancia. Observaba sin intervenir. Las vocalizaciones disminuyeron. El comportamiento cambió de agitación constante a atención fija. La serpiente intentó retroceder. El cuerpo se desplazó hacia la vegetación cercana, arrastrándose con movimientos lentos. No atacó. No lanzó la cabeza. Buscaba salir del contacto directo. Los trabajadores no la persiguieron. La prioridad seguía siendo la tigresa. Mantuvieron la presión solo el tiempo necesario para asegurar que la serpiente no pudiera cerrar de nuevo el agarre. Cuando el último anillo perdió contacto con el cuerpo de la tigresa, la separación fue evidente. La serpiente quedó libre. Se arrastró hacia la maleza cercana, manteniéndose baja, sin levantar la cabeza. El movimiento fue continuo, pero sin velocidad. El animal estaba exhausto. Nadie intervino. La serpiente desapareció entre la vegetación sin atacar a ninguno de los presentes. La tigresa quedó tendida en el suelo. La respiración era irregular, profunda, ruidosa. El cuerpo no se levantaba. Los músculos permanecían rígidos. El cuello mostraba marcas evidentes de presión, sin heridas abiertas. El riesgo inmediato había terminado. El daño interno aún era incierto. Los trabajadores se reacomodaron alrededor del cuerpo de la tigresa. Nadie celebró. Nadie habló. El silencio se mantuvo. La cría se acercó lentamente hasta quedar junto a la madre. El rescate todavía no había terminado. La atención se concentró por completo en la tigresa. El cuerpo seguía en el suelo, inmóvil, con la respiración profunda y desordenada. El pecho subía y bajaba con esfuerzo visible. Cada inhalación era ruidosa. El cuello mostraba marcas claras de compresión prolongada. No había sangre. El daño era interno. Uno de los trabajadores se arrodilló a un costado y observó el ritmo respiratorio. Contó los segundos entre cada movimiento del pecho. El intervalo era irregular. El riesgo de colapso seguía presente. El cuidador pidió apoyo veterinario por radio. La comunicación fue breve. Tigresa blanca con constricción severa. Riesgo respiratorio. Atención inmediata. La cría permanecía junto al cuerpo de la madre. No se acostó, no se alejó. Permanecía de pie, alerta, observando a los humanos que se movían alrededor. No mostraba agresividad, mostraba vigilancia. Uno de los trabajadores intentó mover ligeramente el cuerpo de la tigresa para facilitar la respiración. El cuidador lo detuvo. Cualquier movimiento brusco podía agravar lesiones internas. La posición debía mantenerse estable. El tiempo pasaba lento. La respiración mejoró de forma mínima. El aire seguía entrando con dificultad, pero ya no se detenía por completo. El color de las encías comenzó a normalizarse poco a poco. A unos metros de distancia, la vegetación se movió. La serpiente aún estaba cerca. No había abandonado el área por completo. Se mantenía oculta entre hojas y ramas bajas. El cuerpo permanecía enrollado parcialmente, sin adoptar postura de ataque. El comportamiento era defensivo. No buscaba confrontación. Los trabajadores se mantuvieron atentos, pero no avanzaron. El veterinario llegó con equipo básico de emergencia. Evaluó el cuello, el tórax y la respuesta neurológica. La tigresa reaccionó con un leve movimiento de la cabeza. Los ojos parpadearon. Era una señal positiva. Se administró oxígeno suplementario. La respiración comenzó a estabilizarse de forma gradual. El cuerpo seguía débil, pero la respuesta a estímulos mejoraba. La cría se acercó aún más. Rozó el cuerpo de la madre con el hocico. No emitió sonidos. Permaneció en contacto. La serpiente finalmente se retiró. El movimiento entre la vegetación cesó. No hubo persecución. No hubo captura en ese momento.
La prioridad absoluta era la vida de la tigresa. La fase crítica había pasado. Las consecuencias aún no estaban claras. El área fue asegurada minutos después del rescate. Con la tigresa aún en el suelo, el personal activó el protocolo interno de emergencia. El acceso al sector quedó restringido. La prioridad inmediata era evitar cualquier nuevo contacto con la serpiente y mantener estable a la tigresa hasta la llegada del equipo veterinario completo. El traslado se realizó con extrema cautela. Se utilizaron correas y una plataforma rígida para mover el cuerpo sin flexionar el cuello ni comprimir el tórax. Cada desplazamiento fue lento y controlado. Cualquier error podía agravar lesiones internas provocadas por la constricción prolongada. Durante el traslado la respiración se mantuvo irregular, pero continua. No hubo pérdida de conciencia. Los ojos permanecían abiertos. El cuerpo respondía de forma limitada a estímulos externos. La cría acompañó todo el procedimiento. Caminó junto a los trabajadores sin resistencia. No se separó del cuerpo de la madre en ningún momento. Su comportamiento fue estable, sin señales de agresión ni pánico. En paralelo, otro grupo localizó a la serpiente. Fue encontrada en una zona de vegetación cerrada dentro del perímetro del zoológico. El desplazamiento era lento. No hubo intento de ataque ni de fuga inmediata. El estado físico indicaba agotamiento severo. La contención se realizó con equipo adecuado. La cabeza y el cuerpo fueron inmovilizados siguiendo protocolos de seguridad. La serpiente no reaccionó con agresividad. El comportamiento era defensivo y debilitado. La evaluación posterior confirmó la picadura sufrida horas antes. La lesión no fue letal, pero alteró de forma significativa su comportamiento. El nivel de estrés y reactividad estaba elevado. Esa condición explicó la fuga del recinto, el desplazamiento hacia el área de los grandes felinos y la intensidad de la respuesta defensiva. También se confirmó un error humano. Una falla estructural discreta en el recinto permitió la salida de la serpiente sin activar sistemas de alerta. La inspección de rutina no detectó el problema a tiempo. Ninguno de estos factores por sí solo habría sido suficiente. La combinación creó una situación crítica. La tigresa sobrevivió. El riesgo de muerte fue real. La constricción prolongada pudo haber provocado paro respiratorio, colapso circulatorio o daño neurológico irreversible. La intervención inmediata evitó el desenlace fatal. La cría permaneció junto a la madre durante la recuperación inicial. El incidente provocó cambios inmediatos en los protocolos del zoológico. Se reforzaron estructuras, se ajustaron procedimientos de seguridad y se modificaron rutinas de inspección. Lo ocurrido no fue un hecho aislado. Fue el resultado de fallas acumuladas, decisiones bajo presión y el comportamiento imprevisible de un animal herido. La diferencia entre la vida y la muerte se midió en segundos. La tigresa permaneció bajo observación veterinaria durante varias horas después del rescate. La respiración se estabilizó de forma gradual. El daño principal fue consecuencia de la constricción prolongada, compresión del tórax, reducción del flujo de oxígeno y riesgo real de colapso respiratorio. No se detectaron heridas abiertas ni fracturas visibles, pero el impacto interno fue severo. Durante los primeros exámenes, la movilidad era limitada. Los músculos del cuello y del pecho presentaban rigidez extrema. La respuesta neurológica fue lenta, pero presente. Eso confirmó que la falta de oxígeno no alcanzó un punto irreversible. La recuperación no fue inmediata. Las siguientes horas fueron críticas. Existía riesgo de edema pulmonar, falla respiratoria tardía y complicaciones circulatorias. El monitoreo fue constante. Cada cambio en el ritmo respiratorio era evaluado. El ataque pudo haber sido fatal. Una constricción sostenida durante algunos minutos más habría provocado paro respiratorio o daño cerebral permanente. La diferencia estuvo en el momento de la intervención. La presión fue interrumpida antes del colapso total. La serpiente fue evaluada por separado. La picadura previa explicó su comportamiento alterado. El nivel de estrés, la pérdida de coordinación y la reactividad elevada coincidían con el patrón observado. No se trató de caza. Fue una respuesta defensiva extrema de un animal herido fuera de su entorno controlado. El caso dejó una lección clara. Convivir con serpientes gigantes implica riesgos reales. Incluso en espacios controlados, una falla estructural mínima o una revisión incompleta pueden generar situaciones críticas en segundos.
La naturaleza no da margen para errores repetidos. La cría no se separó de la madre durante el proceso de recuperación. Su presencia constante fue registrada por el equipo, no como un acto simbólico, sino como un comportamiento natural de apego y vigilancia. Si quieres seguir viendo historias reales como esta, basadas en hechos plausibles y riesgos reales con animales peligrosos, suscríbete al canal. Aquí analizamos situaciones extremas donde cada decisión importa y cada segundo puede marcar la diferencia.